Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 226. Él era más fuerte que yo. 2. Lo que sea. El yo de dentro de 3 años resolverá los problemas de 3 años después. Patrick pospuso con indiferencia el problema para su yo futuro. Cuento contigo. Patrick Snyder de 3 años después. Ese hijo de puta. Creyó haber oído a alguien maldecir, pero debió haber sido una alucinación auditiva. Bueno, para ser honesto, si lo pensaba seriamente, el matrimonio era algo que eventualmente tenía que hacer. Patrick era el único hijo de la familia Snyder. Garantizar que el linaje de la familia noble no terminara era de suma importancia para el heredero de la familia. No era tan raro que personas de la edad de Patrick ya tuvieran hijos. Así que tuvo que hacerlo. Tenía que hacerlo, pero es una molestia. Y hay algunas cosas que pesan en mi mente. ¿Quién no querría casarse con una mujer hermosa y vivir una vida divertida haciendo esto y aquello? Pero aún así pesaba en su mente. Soy un hombre sorprendentemente devoto, o en este caso, un hombre leal. También se podría definirlo como un hombre patético repleto de sentimientos persistentes. El problema era que él mismo no lo creía en lo más mínimo. Bueno, dejando eso de lado. Patrick aclaró su mente por completo. Era mejor centrarse en la realidad en cuestión que angustiarse por un problema sin respuesta. En este momento lo importante es garantizar la seguridad de esta ciudad. Gracias a su madre había descansado y su mente y su cuerpo se sentían renovados. Ahora, tuvo que comenzar enérgicamente a masacrar monstruos nuevamente por la seguridad de la ciudad pionera. Asterisco. 1 de mayo de 1524. El año en que Patrick Snyder cumplió 20 años. Y muchos incidentes ocurrieron simultáneamente en varias partes del continente. En primer lugar, para comentar el estado del continente, el Imperio Venator y la Santa Teocracia de San Luis habían iniciado una guerra. Las dos naciones siempre habían repetido batallas a pequeña escala, cercanas a la guerra psicológica, en sus regiones fronterizas, pero esta vez, esta se había convertido en algo más grande. Ambas naciones movilizaron sus ejércitos regulares por cientos de miles y entraron en una guerra a gran escala. Había comenzado un conflicto militar en toda regla. De hecho, esto no fue tan sorprendente. La reacción general de varios países fue que lo que estaba destinado a suceder ya había sucedido. Estos dos países, que siempre habían estado en oposición a la hegemonía del continente, fueron como el petróleo y el agua desde el principio. Más bien, como habían estado acumulando fuerza mientras se mantenían a raya todo este tiempo, fue una guerra que no habría sido extraña sin importar cuándo estalló. Pero el segundo incidente fue completamente inesperado. El Reino del Puerto en el sur del continente. Este país también quedó envuelto en las llamas de la guerra. El oponente en cuestión eran los enanos. Las montañas de hierro dentro del Reino del Puerto eran originalmente territorio de los enanos. Al igual que Evergreen en el norte, era una tierra para esta raza, y el Reino del Puerto había respetado a los enanos que vivían en esa tierra y coexistió con ellos. No, para decirlo sin rodeos. Más bien los habían apreciado y protegido. Y por una buena razón, los enanos eran una raza mucho más rentable que los elfos. Las armas, accesorios y obras de arte que crearon. Todo se convirtió en dinero. Especialmente armas fabricadas enanos. Esta era una verdadera mina de oro. Si un artesano humano martillara 10 kilogramos de mineral de hierro, en el mejor de los casos, saldría un producto que valdría entre 1 y 2 de oro, pero en el caso de los enanos, salían obras maestras que valían más de 100 de oro. Entonces, ¿cómo podrían descartar esto? El Reino del Puerto había acumulado una enorme riqueza al monopolizar el comercio con los enanos que existían dentro de sus fronteras. Pero surgió un problema. Los enanos habían declarado colectivamente que emigrarían. Enanos que abandonarían las montañas de hierro para encontrar un mundo nuevo. El Reino del Puerto estaba alborotado.
para el reino del puerto, habían sostenido la mayor parte de la economía nacional a través del comercio con los enanos durante los últimos cientos de años. ¿Hasta qué punto? Llegó al punto en que más del 90% del ingreso nacional se obtenía a través del comercio con los enanos. En esta situación, si los enanos se fueran, el reino del puerto seguramente quebraría. En un grave sentido de crisis, el reino del puerto actuó activamente. El propio rey fue a las montañas de hierro para intentar retener a los enanos, pero fracasó. Y no fue solo un fracaso, sino un gran fracaso. Los detalles del proceso de negociación no fueron revelados, pero se dijo que comenzó con una conversación y terminó con un derramamiento de sangre. El reino del puerto declaró la guerra a los enanos. Naturalmente, los enanos, que tenían su propio temperamento, no retrocedieron y tomaron sus hachas para contraatacar. Básicamente, eran una raza mucho más beligerante que los elfos. Los enanos que deseaban abandonar las montañas de hierro. El reino del puerto que deseaba detenerlos. Al final, ambos bandos derramaron sangre y entraron en una guerra a gran escala. Como se trataba de una guerra civil que ocurría dentro de su propio país, desde la perspectiva de las naciones externas, era como ver un incendio al otro lado del río, pero para el reino del puerto, era una guerra en la que estaba en juego el destino de la nación. Naturalmente, no tuvieron más remedio que estar desesperados. Y debido a esto, los precios de las armas y accesorios fabricados por enanos repartidos por todo el continente se dispararon. Y el tercero. Esto también fue una guerra. Pero esta fue una guerra que estalló realmente de la nada. La guerra entre el reino Caesar y el reino de Cator. La gente pensó que esto era demasiado repentino. ¿Por qué diablos están peleando? La causa de esta guerra, que solo podía describirse como tal, no podía determinarse claramente. Surgió una disputa en la región fronteriza de los dos reinos, y el comandante del reino Caesar murió en esa disputa. Hasta ese momento, era un problema que podía resolverse mediante la diplomacia. Pero el problema fue que la diplomacia no transcurrió sin problemas. Los responsables de la diplomacia de ambos países no dieron un paso atrás y transfirieron la responsabilidad a la otra parte con una actitud de línea dura. Una guerra de nervios sin concesiones ni compromisos. Al final, como las palabras no funcionaron, estalló una guerra local en la que participaron miles de tropas. De hecho, se trató de un claro desastre diplomático. Fue el resultado de que los diplomáticos de ambos países priorizaron sus propios logros y carreras, no miraron el panorama más amplio de la nación y procedieron con una política de línea dura. Pensando seguramente no llegarían tan lejos, jugaron a la gallina y al final ocurrió esta catástrofe. Y el golpe decisivo se produjo en esa guerra local. Y Dustin Robsky, la lanza divina del Decatur, ha tomado la cabeza de Helios Gelshen, grita un grito de victoria. Este desastre había ocurrido. Una batalla entre caballeros de 7 estrellas. Y la muerte de un bando. Para el marqués Robsky personalmente fue una gran ganancia. Pudo recuperar parte del honor que había perdido cuando Patrick lo derrotó miserablemente. Aunque su oponente era el más joven y débil entre los caballeros de 7 estrellas del reino Caesar, tomar la cabeza de un compañero caballero de 7 estrellas fue un gran logro. Solo para él personalmente, claro está. Mirando el panorama más amplio de la nación, esta era una situación en la que ahora estaban uno frente al otro en un puente de un solo tronco sin forma de retirarse. La muerte de un caballero de 7 estrellas. Esto fue una pérdida de poder nacional. En particular, el reino Caesar había sido recientemente completamente deshonrado por Patricio y había perdido muchos caballeros de 7 estrellas. Si retrocedían aquí, no se sabía hasta dónde caería la posición internacional del reino Caesar. El rey del reino Caesar sacó su espada y declaró una guerra total. En mi nombre, George Buchan Caesar, yo mando. No hay necesidad de dejar ni una sola brizna de hierba en la tierra del reino de Cator, quémalo todo. 50.000 tropas regulares del reino Caesar y todos los caballeros de 7 estrellas restantes se dirigieron al reino de Cator. El reino de Cator intentó contraatacar con todas sus fuerzas, pero la diferencia en el poder nacional fue demasiado grande desde el principio. Además de eso, desde la perspectiva del reino de Cator, que limitaba con el Gran Bosque, era imposible comprometer todas sus fuerzas en una guerra con el reino Caesar.
En una situación de crisis desesperada, quien los salvó fue. ¿Quién se atreve a invadir a los hermanos de Oriente? Fue el rey Hegemón Sirión, quien se había tragado por completo el reino de la llama y se había establecido como gobernante del norte. Él personalmente dirigió un ejército de 50.000 hombres y se trasladó al sur para salvar el reino de Cator. Con esto, de las 8 naciones existentes en el continente, la friolera de 6 estaban envueltas en una guerra. Había llegado la llamada Era de la Guerra. Asterisco. Una época de caos en la que el continente estaba envuelto en las llamas de la guerra. La ciudad pionera de Aba, situada dentro del Gran Bosque del Este, estaba envuelta en silencio en un sentido diferente. ¡Qué lástima! Arcana se cancela este año debido a la guerra. Ante las palabras de Patrick, Matthew, que estaba frente a él, dijo con expresión hosca. ¿Es Arcana el problema en este momento? Sería mentira decir que no estaba decepcionado. Matthew, que había alcanzado el nivel de 4 estrellas, se encontraba en un estado en el que su participación como jugador representativo en los arcanos de este año era casi segura, si las cosas hubieran sido normales. Patrick e Isabella no van. Ellos no van. No, no pueden ir. A partir de los arcanos de este año, los requisitos de elegibilidad se ajustaron para que las personas que habían participado anteriormente no pudieran participar en el próximo. No lo dijeron, pero era obvio por quién se hizo esta regla. Se habló mucho y hubo problemas por eso, pero al final todo perdió sentido. Arcana pretendía significar la armonía y la sana competencia de todo el continente, por lo que no había manera de que se celebrara en esta situación en la que todo el continente estaba en guerra. Olvídate de los arcanos. No es que hubiera ganado incluso si hubiera participado. Eso es cierto. Ni una posibilidad. Matthew miró a Patrick con una expresión hosca. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No podrías al menos decirlo amablemente? No, no importa. Eres Patricio. Ejem. Eso no es un cumplido, bastardo. Matthew dejó escapar un suspiro y luego dijo. De verdad, olvídate de Arcana. Más importante aún. ¿Qué vas a hacer? ¿Sobre qué? Según los sabios, la situación actual no es nada buena. Patrick estaba en silencio. Simplemente miró en silencio el vasto bosque del Gran Bosque visible desde lo alto de la muralla de la ciudad. Un silencio. Sí, era un bosque que estaba tranquilo en un grado anormal. Asterisco. El comienzo del incidente se remonta a un mes atrás. La ciudad pionera de Aba, que Patrick había conducido hacia el Gran Bosque, se estaba desarrollando sin problemas. Las murallas exteriores de la ciudad estaban construidas altas y robustas, y encima de ellas había armas de asedio fabricadas por la Torre de la Verdad, dispuestas en abundancia. Esta defensa era tan fuerte que ni siquiera los caballeros, sino los soldados, pudieron repeler a un ogro de 2 cabezas por sí solos. Además de eso, el proyecto para recuperar la cuenca del río Moaña como tierra de cultivo avanzaba sin problemas. Los orcos limpiaron la tierra, la gente sembró semillas en ella y los elfos dieron un paso adelante para plantar árboles frutales. Ahora que lo pienso, dado que la fruta era un alimento básico para los elfos, era necesario un huerto. Pero a la sombra de este suave desarrollo, estaba la sangre y el sudor de Patrick, que luchaba contra monstruos todos los días. Sin embargo, no hay ninguno. ¿Qué? Dentro del rango de búsqueda del espíritu, no pudimos encontrar ningún monstruo que requiriera que Sir Patrick interviniera. Al escuchar la explicación del caballero elfo que estaba con él, Patrick tuvo una expresión en blanco. ¿En serio ninguno, de verdad? Sí. Eso es correcto. Fue extraño. ¿Te resulta difícil encontrar monstruos dentro del gran bosque? Por ahora, por si acaso, Patrick patrulló meticulosamente y pasó el día sin incidentes. Y al día siguiente. Y al día siguiente de eso. A pesar de las repetidas patrullas de Patrick, ningún monstruo invadió el territorio de la ciudad pionera. Por supuesto, había un grupo de trolls que sin saberlo habían entrado en esta tierra, pero eso no era algo que requiriera que Patrick interviniera. Ante este cambio, Patrick apretó los puños. Como era de esperar, casi no hay problemas en el mundo que no puedan resolverse golpeándolos.
Si golpearlo una vez no funciona, entonces 2 veces, 10 veces, 100 veces, golpéalo y golpéalo y golpéalo otra vez, y al final verás el final. ¿No es esa la belleza de golpear las cosas? Patrick y sus colaboradores más cercanos, que estaban felices de que la ciudad pionera de Ava finalmente se hubiera estabilizado. Los caballeros incluso organizaron un festival. Sin embargo, esto es un poco extraño. Demasiado extraño. HMMMM. Mientras todos se regocijaban, solo los magos fruncieron el ceño. Y cuando Patrick preguntó el motivo, dijo el quinto sabio. Es un poco difícil dar una respuesta definitiva en este momento. Realizaremos una investigación detallada, así que espere un momento. Y se puso en contacto con la Torre de la Verdad, y poco tiempo después, los sabios sexto y séptimo llegaron a la ciudad pionera. Habiendo llegado al lugar liderando a cientos de espadachines mágicos, formaron equipos y comenzaron a explorar las cercanías de la ciudad pionera. Patrick preguntó el motivo. ¿Estás investigando muy seriamente? ¿Hay alguna razón? Es porque es sospechoso. ¿Qué es? ¿No es bueno que los monstruos se hayan ido? Eso es verdad. Pero ya ves. El quinto sabio guardó silencio por un momento antes de hablar. Si hubiera sido posible ser pionero con este nivel de poder militar en primer lugar, el antiguo imperio romano no habría fracasado. Patrick no podía negarlo. Aunque fue indirecto, había experimentado el poder del imperio romano. Las fuerzas del imperio romano que habían llegado en una expedición al Gran Bosque en ese momento no solo eran de gran escala sino también de alta calidad. Incluso los soldados comunes parecían estar al menos en el nivel de 2 estrellas. Y el Gran Bosque era algo que incluso una superpotencia tan antigua había desafiado y en lo que había fracasado. Sin embargo, Patrick había asegurado un territorio estable simplemente blandiendo diligentemente su espada durante aproximadamente medio año. Es una cosa imposible. No tiene sentido. Entonces, ¿estás pensando que hay alguna razón para este fenómeno actual? Piense en por qué el Imperio Romano desafió al Gran Bosque y fue derrotado en primer lugar. Eso es por esas cosas llamadas los apóstoles de Callaron. La expresión de Patrick se volvió seria. Y el quinto sabio dijo. Por ahora estamos realizando una investigación detallada. Esperemos hasta llegar a una conclusión precisa. Patrick asintió pesadamente con la cabeza. Por ahora eso era todo lo que podía hacer. La gente se aferra a la esperanza cuando está desesperada. Por favor que no sea así. Simplemente no eso. Estos sentimientos hacen que uno busque un Dios y se aferre a la esperanza. Si resulta bien, es un alivio. Sin embargo, en el caso contrario, la historia es muy diferente. Quinto anciano, señor, 2. Bjorn. Tú. La persona llamada Bjorn era un veterano espadachín mágico perteneciente a la Torre de la Verdad. A la edad de 45 años, estaba en la cima de sus habilidades y era uno de los mejores espadachines entre los espadachines mágicos pertenecientes a la Torre de la Verdad. Un hombre así. Informe, un informe. Llegamos a la ciudad pionera cubierta de sangre. El quinto anciano corrió y dijo. No digas más, necesitamos tratar tu cuerpo primero. En ese momento, Patrick, que había llegado al lugar, corrió rápidamente y se puso un collar con una gema verde claro en el cuello. Y luego. Cepiros. Mientras cantaba rápidamente el hechizo, una luz verde clara envolvió su cuerpo y lo curó. Gracias. No importa eso. Más importante aún, ¿qué pasó? Ante la pregunta de Patrick, tembló y lo agarró, diciendo. Doble dragón, debemos retirarnos inmediatamente. Dime despacio. No hay tiempo para eso. Un monstruo se acerca a esta ciudad. Ese no era un ser contra el cual los humanos pudieran oponerse. Tenemos que huir. Si no todos corren. Mientras Patrick lo frunció el ceño, que balbuceaba incoherentemente con los ojos llenos de miedo, el quinto anciano colocó una mano sobre su hombro y dijo. Parece que hemos pisado la cola del tigre. Primero calmemos a este amigo y escuchemos las circunstancias detalladas. Entendido.
Patrick solo pudo dejar escapar un profundo suspiro. Asterisco. Después de calmarse un poco, Bowen Scepter contó lo que había experimentado. El equipo de reconocimiento que dirigía estaba patrullando una zona alejada de la ciudad pionera. Fue una investigación a larga distancia para determinar la causa del repentino vacío monstruoso. Y lo vieron en un lugar a unos 3 días de la ciudad pionera. Era un tigre blanco con pelaje blanco, rayas negras y ojos dorados. Su tamaño. No sé su tamaño. Era tan grande que no podía verlo todo. Y al momento siguiente pensé que se movía. Dijo Bjorn, agarrándose la cabeza como si recordara un recuerdo terrible. Todos murieron. Todos los miembros de mi equipo murieron y todo mi cuerpo quedó hecho trizas. Y cuando hice contacto visual con él, fue. Bjorn tembló mientras continuaba hablando. Me habló. No, transmitió su intención. No sé qué fue, pero definitivamente fue eso. Tranquilízate. Señor. Patrick tomó la mano de Bjorn. E infundió y a través de sus meridianos para calmar su mente y su cuerpo, diciendo. Si deliberadamente no te mató y te envió de regreso con vida, debe haber un mensaje que transmitió. Bjorn asintió con la cabeza. Y le dijo a Patrick con voz temblorosa. Ustedes, los humanos, que han roto el tabú. Paguen el precio con sus muertes. Eso es lo que decía. Ese no es un ser contra el cual los humanos puedan oponerse. Doble dragón. Todos deben huir inmediatamente. Debemos retirarnos al feudo de Snyder. Has trabajado duro. Patrick tocó el punto de acupuntura de Bjorn y lo puso a dormir. Y miró a quienes habían estado escuchando el informe con él. Estaban los sabios de la Torre de la Verdad, el rey élfico Kiriot, el caballero comandante Sanson y el representante de la raza orca, Tutan. Y sorprendentemente, quien comprendió esta situación primero no fue otro que Tutan. Un dios, es un dios de la muerte, hermano. ¿Un dios de la muerte? En este gran bosque hay grandes dioses de la muerte a los que uno nunca debe oponerse. Debe ser uno de ellos. Tutan, que originalmente había vivido en el gran bosque, sorprendentemente sabía de su existencia. Lo sorprendente fue la reacción de Tutan. Los orcos son guerreros natos. Son seres que consideran el retiro más humillante que la muerte. Ni siquiera un Tután así se atrevió a pensar en oponerse a ello. Y el quinto sabio también apoyó eso. Es probable que sea uno de los apóstoles de Callaron. Según la forma registrada, podría ser la muerte apresurada. La muerte apresurada. Patrick cerró los ojos y pensó. De hecho, solo por la descripción, era un tigre blanco. En cierto modo, realmente es uno de los 4 dioses. Contacto. Capítulo 227. Él era más fuerte que yo, 3. No es que no hubiera previsto tal situación. De hecho, desde que experimentó indirectamente la calamidad caminante en la Torre de la Verdad, había mantenido su existencia en el fondo de su mente. Por eso había modificado su objetivo. Había decidido llevar a cabo sus actividades pioneras con cuidado, para evitar en la medida de lo posible chocar con los llamados apóstoles de Callaron. A 100 kilómetros al este del feudo de Snyder. La razón por la que había establecido la ciudad pionera en ese lugar exacto era para evitar provocar a aquellos seres llamados apóstoles de Callaron. Sin embargo, incluso después de tomar tales precauciones, ¿resultó así? Patrick cruzó los brazos y cerró los ojos. Todos observaron a Patrick en silencio. Y poco tiempo después. Sabios. Hablar. Con nuestro poder militar actual, sería imposible enfrentarse a un apóstol de Callaron, ¿verdad? Creo que lo sabes mejor que nadie. Sí. Bueno, eso es verdad. Aunque era un mundo virtual, Patricio era el único que había luchado contra un apóstol de Callaron. Así que no había necesidad de preguntarle a nadie. Él sabía mejor que nadie lo que había que hacer. Evacuaremos la ciudad y todos nos retiraremos. Patrick. ¿Estás planeando abandonar todo esto? Joven maestro. Mucha gente se opuso. En estos momentos, la ciudad pionera de Ava estaba en continuo desarrollo.
La infraestructura estaba casi completa, y si las tierras agrícolas recuperadas en la cuenca del río Moaña comenzaban a funcionar en serio, se produciría una cosecha masiva a partir del próximo año. Y para lograr todo esto, todos aquí derramaron sangre y sudor y trabajaron duro. Patrick ahora decía que renunciáramos a todos esos frutos y nos retiráramos. Joven maestro, ¿estás diciendo que deberíamos retirarnos sin siquiera intentar nada? Sí, dijo Samson, como si estuviera frustrado. ¿Por qué actúas tan diferente a ti mismo, joven maestro? No importa cuál sea esa cosa, no es correcto que digas que si la golpeas, todo se resolverá. Bueno, si lo piensas normalmente, eso es cierto. Pero ya ves. Samson. ¿Qué es? Solo digo eso cuando el oponente es más débil que yo. Samson se sorprendió. Interpretar lo que Patrick acababa de decir significaba. Experimenté esas cosas llamadas los apóstoles decayeron en la torre de la verdad. Y solo lo digo ahora, pero... dijo Patrick, llamando la atención de todos. Él era más fuerte que yo. Esa frase fue suficiente. Fue razón suficiente para que Patrick decidiera retirarse. Asterisco. Había 3 razones por las que Patrick había construido una vía fluvial en el río Moaña. Una de ellas era facilitar la logística entre el feudo de Snyder y la ciudad pionera de Ava. El segundo fue expulsar a los monstruos de la cuenca del río Moaña y asegurar un área para usarla como tierra de cultivo. Y la tercera y última razón. En caso de una situación de 1 en 1.000.000, se trataba de transportar a las personas a un lugar seguro lo más rápido posible. Y esa tercera razón ahora estaba surtiendo efecto. Por favor, suba a bordo en orden, en orden. Hay suficientes barcos. El próximo barco llegará de inmediato, así que no empujes y espera. Salir, diles que traigan el próximo barco rápidamente. La gente se retiró rápidamente en barco, como si la marea estuviera bajando. La gente estaba triste por abandonar la ciudad que habían trabajado tan duro para construir y retirarse, pero aún así seguían obedientemente los controles. Después de todo, era mejor que morir. Por supuesto, no todo el mundo era así. Mamá, papá, ¿a dónde vamos? Tenemos que irnos a casa. Pero nuestra casa está aquí, nuestra escuela y amigos también están aquí. La madre tomó la mano de su hijo, con una expresión de preocupación en su rostro porque el niño no entendía lo que estaba sucediendo. Ella no sabía cómo explicarle este hecho a su hijo. En ese momento, el hombre que parecía ser el padre explicó la situación de forma concisa. Ha llegado un monstruo peligroso, así que tenemos que huir. Así que vayamos a un lugar seguro, y cuando vuelva a ser seguro, regresaremos. ¿En serio? ¿Podemos volver más tarde? El padre cerró la boca. No sabía cómo explicarlo. Miró con ojos tristes la ciudad pionera de Ava. Pensar que tenemos que abandonar este lugar. Hambriento debido a una mala cosecha, abandonó su ciudad natal y se instaló en el feudo de Snyder. Dejar la ciudad natal con toda la familia no fue una decisión fácil, pero no tuvo otra opción para sobrevivir. Como era una ciudad que se estaba desarrollando rápidamente, pudo encontrar trabajo, pero como había dejado todo lo que tenía atrás, no sabía si le llevaría décadas volver a establecerse. Para él, la ciudad pionera Ava era una esperanza. A los primeros colonos, con solo mudarse a la ciudad, se les proporcionó un lugar donde vivir gratis y se les dieron trabajos en la construcción de la ciudad. Le dijeron que le darían tierras de cultivo después de solo 3 años y, lo más importante, la exención de impuestos de 5 años fue el factor más importante. Como cabeza de familia responsable de su familia, tomó una decisión sobre esta dulce oferta. Si aguantara 5 años, podría establecerse. Para él, que había estado dispuesto a sufrir durante más de una década, o quizás durante el resto de su vida, esto era una esperanza. Una oportunidad de establecerse como un residente adecuado y brindarles a sus hijos un entorno que al menos no faltaba, aunque no fuera lujoso. La migración a la ciudad pionera que había decidido. Después de venir aquí, pensó todos los días que había tomado una muy buena decisión. La residencia entregada a su familia era una unidad en un edificio de apartamentos de 5 pisos, pero como era un edificio de nueva construcción, no hubo ningún inconveniente.
Había suficientes puestos de trabajo y los salarios eran suficientes. Cuando envió a su hijo a la escuela que el joven maestro había construido para la educación básica de los niños, estaba tan feliz que se le llenaron los ojos de lágrimas. Al ver cómo la ciudad se desarrollaba día a día, sintió un sentimiento de orgullo y pensó, estoy contribuyendo al desarrollo de esta ciudad. Esperanza, felicidad, paz. Todo lo que había deseado durante toda su vida estaba aquí. Había pensado en esta ciudad como su segunda ciudad natal y había prometido vivir aquí, sudando y trabajando, por el resto de su vida. Sin embargo, maldita sea. Apretó los puños con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sabía que no debía mostrar un lado débil como cabeza de familia, pero en la realidad en la que la esperanza que había acumulado y la felicidad diaria que pensaba que duraría toda la vida se estaban derrumbando, él era simplemente un ser humano común y corriente. Y él no era el único que se sentía así. Las demás personas que lo rodeaban tenían expresiones sombrías con el mismo sentimiento. Asterisco. En el muro exterior del lado de babor del feudo de Snyder. Esto apesta. Allí, Patrick estaba bebiendo licor directamente de la botella. En sus ojos podía ver a los refugiados subiendo a los barcos. El jefe de una familia derramando lágrimas de impotencia. Una madre calmando a un niño que estaba haciendo un berrinche y no quería ir. Incluso los ancianos, a quienes les resultaba difícil moverse, se obligaban a moverse con bultos en las manos. Todo esto cabreó a Patrick. 20. Maldito hijo de puta. Eran personas que vivían con la esperanza de una nueva vida en esta ciudad pionera. El hecho de que no pudiera proteger su vida diaria irritó a Patrick. No poder proteger a la gente porque carecía de poder. Esta era la quinta cosa que Patrick odiaba. Como siempre decía, desde el punto de vista de un solo dígito, no era ninguna broma. Patrick, cuya ira había llegado a su punto máximo. Pero aún así, Patrick aguantó. Si pudiera, querría sacar su espada ahora mismo y correr hacia el enemigo que amenazaba esta ciudad. Sin embargo, intenta vivir con algo de pensamiento, pensé. Déjame abrirte la cabeza una vez. Eres humano, tengo curiosidad por saber si tienes lo mismo ahí que los demás. Hermano, ¿estás loco? Estás, bueno, desesperanzado. Lo sé, bastardos. Patrick gritó. Él lo sabía. Sabía que la situación era muy diferente a sus días como Gran Maestro Dragón Radiante en su vida pasada. Dragón Radiante Gran Maestro Jin Cheon. Había ganado fama por sus acciones que parecían imprudencia moldeada en forma humana, pero, de hecho, la razón por la que podía actuar tan imprudentemente era porque era un hombre de Jiangu. Pensándolo ahora, aquellos días eran despreocupados y buenos. El actual Patrick no era un hombre de Jiangu. Era el heredero de la familia que dirigía el feudo de Snyder. Al principio no sabía lo que esto significaba. Pero después de ir a la academia y aprender un poco sobre el mundo, y adquirir experiencia mundana a través de su viaje de entrenamiento como caballero, lo entendió. El peso de ser heredero de una familia noble. Al darse cuenta de ese punto, un sentido de responsabilidad, diferente al que tenía cuando actuaba como artista marcial del Jiangu, presionó sus hombros. Es diferente. Es diferente, te lo digo. Para decirlo extremadamente, incluso si la secta del dragón gemelo cayera, no tendría un impacto importante en las vidas de la gente común. Por supuesto, habría cierta confusión en la estructura de poder entre los gremios de comerciantes involucrados y las sectas cercanas, pero pronto se calmaría. Otra secta adoptaría una posición similar y cumpliría esa función. Esto no fue muy diferente ni siquiera para Shaolin, que se llamaba Taizan y Beidou de Jiangu. ¿Xie Shaolin? Sería un incidente importante. Limitado al mundo marcial del Jiangu, claro está. Pero desde la perspectiva de la gente común que vive su vida, sería un tema candente por un tiempo, pero podrían seguir viviendo, simplemente pensando, y eso sucedió. Básicamente, el Jiangu era un mundo separado, aislado de las llanuras centrales. Pero la familia Snyder era diferente. Si esta familia cae, las vidas de todos los que viven en esta tierra se volverán miserables. La mayoría de los residentes del feudo morirían.
los supervivientes también lo perderían todo y se convertirían en refugiados, teniendo que vagar a otros feudos para mendigar comida. Ese era el peso que debía soportar un noble responsable de un feudo. Esta noble vida, ahora que realmente la estoy viviendo, no es tan maravillosa como pensaba. ¿Pero qué podría hacer? Incluso si fuera su segunda vida, un humano no podría elegir dónde y cómo nacer. Al final, ni siquiera Patrick pudo entrar según su temperamento. Vamos a aguantar. Por ahora debo aguantar. ¿Eso, quién era? Había un rey extraño que dormía sobre leña y le gustaba tanto la hiel que la chupaba. Soportemos como él. Es Wuschan, bastardo. Y no lo hizo porque le gustara. Debo aguantar. Debo soportarlo. Patrick se controlaba a sí mismo. Incluso si la muerte apresurada destruye la ciudad después de que todos los ciudadanos hayan sido evacuados, él debe perseverar. Perduraría por ahora y luego construiría una nueva ciudad pionera en una zona más baja. Aunque todo el dinero invertido en la construcción de esta ciudad desaparecería, aún así tuvo que aguantar. Tuvo que soportar. Arg. Pensar que tengo que soportar que me quiten mi dinero, ¿cuánto dinero puse en esta ciudad? Esa parecía ser la parte más exasperante. Bimone. Asterisco. Los habitantes de la ciudad pionera de Ava se retiraron sin problemas a la retaguardia. Fue gracias a la orden de Patrick de priorizar a las personas sobre cualquier suministro para el retiro. Como resultado, un lugar se volvió más concurrido. Era el feudo de Snyder. A medida que los refugiados de la ciudad pionera llegaban en masa a la vez, de repente se volvió una ciudad ocupada para protegerlos. El que comandaba esta obra era el barón Snyder. Señor mío, parece que nos faltarán residencias temporales. Priorizar a los niños y ancianos para la vivienda. Y si somos bajos, que se queden en las habitaciones de la mansión del señor. Mi señor. Si el joven maestro se entera. A Chandler, que hablaba con expresión atribulada, el barón Snyder le sonrió levemente y le dijo: Sigo siendo el señor por ahora. Eso. Mientras el mayordomo en prácticas Chandler todavía dudaba, el mayordomo Lawrence, que observaba desde un lado, gritó: ¿No escuchaste la orden del señor? Mis disculpas. Seguiré tu orden. Chandler gritó apresuradamente, inclinó la cabeza y se fue. Ante esto, Lawrence frunció el ceño con disgusto y dijo: Mis disculpas. Le daré una reprimenda severa más tarde. Ja. No hagas eso. Lawrence, ¿no entiendes la posición de Chandler? ¿Cómo podría entenderlo? Ja. A diferencia del despreocupado y risueño barón Snyder, el ceño fruncido de Lawrence no se suavizó. El verdadero poder en el feudo de Snyder ya era Patrick. No había nadie que no supiera esto. Sin embargo, aún así, priorizar al joven maestro sobre el señor es algo inaceptable. El viejo mayordomo Lawrence, que había dedicado toda su vida al feudo de Snyder, lo dijo con firmeza. No había ninguna duda sobre la habilidad de Patrick. Pero no, más bien por eso, como alguien que había sido leal a la familia Snyder toda su vida, tuvo que mantener adecuadamente la estructura de la familia. Solo entonces, cuando Patrick heredara la familia en el futuro, ¿no se establecería la jerarquía sin problemas? Mientras la persona que sostenía el sello de la familia fuera Jekyll Snyder, su señor tenía que ser el barón Snyder. Naturalmente, el objeto de la lealtad de los sirvientes, de la familia tenía que ser el mismo. TSK, los jóvenes ignoran demasiado su lugar. Ja. Puede ser así. El barón Snyder se rió. De hecho, aunque dijo esto, Lawrence también era alguien que se preocupaba por Patrick más que nadie. Lo había educado personalmente desde niño y lo había criado prácticamente como a su propio nieto. Y Patrick también pensaba en Lawrence de una manera especial. El personal de alta calidad que Lawrence tenía en sus manos ahora era un regalo personal de Patrick. Era un artículo de alta calidad que solo un noble decente usaría, pero cuando vio a Butler Lawrence usando un bastón, lo compró personalmente y se lo regaló. La gente decía que su hijo era violento y rudo, pero el barón Snyder lo sabía.
que era un hijo de corazón cálido que cuidaba de su propio pueblo. Parece que ahora todo estará bien incluso sin mí. No, podría ser mejor si no estoy aquí. Los jóvenes del feudo esperaban en secreto que Patricio heredara el feudo rápidamente. El barón Snyder había decidido entregar el cargo de señor tan pronto como su hijo se graduara de la academia. Aunque parecía que ahora había un pequeño problema, su hijo lo superaría bien. Lo único que tenía que hacer era proteger esta posición hasta entonces y entregarla. Ese será probablemente el último deber que podré cumplir como señor. Y justo cuando estaba a punto de centrarse nuevamente en los documentos, un soldado corrió apresuradamente hacia la oficina del feudo de Snyder, abrió la puerta y gritó: «Mi señor. Es una emergencia». «¿Qué es?». La expresión del barón Snyder se endureció. Su experiencia protegiendo este feudo durante mucho tiempo le fue reveladora. La mayoría de las veces, cuando los soldados llegaban corriendo con tanta prisa y sin siquiera saludarlos, no eran buenas noticias. Y es una estampida de monstruos. Los rostros del barón Snyder y Pablo Loan se endurecieron al mismo tiempo. Y el soldado continuó su informe con el rostro pálido. Hemos confirmado que una legión monstruosa de escala no identificable avanza hacia el feudo. Debemos responder rápidamente. El bolígrafo que tenía en la mano del barón Snyder se rompió. E inmediatamente se levantó de un disparo y gritó: «Movilizar toda la fuerza militar del feudo a la vez, debemos proteger el feudo». «Sí, señor». Se acercaba así una crisis sin precedentes al feudo de Snyder. Capítulo 228. Ahora es el verdadero negocio. 1. La estampida del monstruo que ocurrió en el feudo de Snyder. Esto era algo que ni Patricio ni los sabios de la Torre de la Verdad, considerados los más sabios del continente, habían previsto en absoluto. La muerte apresurada había enviado a un sobreviviente a dejar un mensaje. Ustedes, los humanos, que han roto el tabú. Paga el precio con tus muertes. Cuando escucharon esto, todos pensaron que el objetivo del ataque de la muerte apresurada era la ciudad pionera Aba. ¿No tiene eso sentido? Después de todo, fue la ciudad pionera la que invadió el gran bosque e invadió su territorio. Pero fue entonces cuando uno veía al oponente como una simple bestia. La muerte apresurada era un ser inteligente, hasta el punto de dejar un mensaje a un sobreviviente para transmitirle sus intenciones. Si ese fuera el caso, significaba que con ese nivel de capacidad de pensamiento, podía comprender plenamente cuál era la causa raíz. El feudo de Snyder. La muerte apresurada, que había atacado ese lugar, envió allí a sus parientes. Los habían tomado perfectamente por sorpresa. Asterisco. El muro exterior del feudo. Allí, los soldados se movían afanosamente, llevando piedras y armas. «Señor caballero, ¿a dónde debo llevar esto?» «Llévalo al muro norte». «Ya tenemos suficiente aquí». «Sí, señor». Oliver, ahora llamado Caballero A, miró el gran bosque desde lo alto del muro y apretó los dientes. «Malditos bastardos. Ven si te atreves». Hasta donde Oliver sabía, la última vez que un Monster Stampede había golpeado el feudo de Snyder fue mucho antes de que él naciera. En aquella época, el feudo de Snyder perdió a su señor. El señor murió en ese momento y lograron preservar el feudo retirándose apenas con el joven heredero y algunos de los residentes. El señor que sobrevivió en ese momento no era otro que el abuelo de Patrick, el barón Ethel Snyder. En otras palabras, este feudo de Snyder era un feudo que ya había sido destruido una vez por una estampida de monstruos. Esta vez no. No hace falta decir que el actual feudo Snyder era incomparablemente más fuerte que en aquel entonces. Caballeros fuertes. La fuerza aliada de la banda guerrera orca. Y una vez unidos los elfos, también se enviaron magos y espadachines mágicos desde la Torre de la Verdad. Aunque el 90% de ese poder militar estaba actualmente concentrado en la ciudad pionera, el 10% restante de la fuerza todavía era mucho más fuerte que en el pasado. Y también había muros altos y robustos y equipos de asedio que podían bloquear el avance de la mayoría de los monstruos de tipo grande. Está bien. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Mientras Oliver se tranquilizaba, alguien le habló.
Señora, ¿cuál es la situación? Mi señor. El que vino a preguntarle a Oliver sobre la situación fue el propio barón Snyder. A diferencia de lo habitual, llevaba una espada y una armadura vieja. Mi señor. Esto es peligroso. Por eso debo estar aquí. Mi señor. Este es mi deber como jefe de la familia Snyder. El barón Snyder lo dijo con firmeza, borrando su habitual impresión bondadosa. Su impulso era tan firme que incluso Oliver, que había alcanzado el nivel de 4 estrellas, se estremeció por un momento. ¿Cuál es el número actual de tropas que permanecen en el feudo? ¿Qué? 500 soldados, 10 caballeros y 100 guerreros orcos liderados por Sir Turanta, y 20 guerreros élficos se quedan. Ah, y aquí están estacionados 10 magos y 20 espadachines mágicos de la Torre de la Verdad. El poder militar es suficiente. Los soldados eran recién reclutados, pero los hombres del feudo de Snyder eran originalmente fuertes. Además de eso, como resultado de haber sido entrenados por los caballeros instructores que los hacían rodar tanto como los había hecho Patrick, se habían vuelto fuertes y robustos en un corto periodo de tiempo. Aunque eran nuevos reclutas, no se quedarían atrás de los ejércitos regulares de otros feudos. Y la orden caballeresca, todos los cuales habían alcanzado un nivel de 4 estrellas o superior. Turanta y los fuertes guerreros orcos que lo siguieron. La banda de guerreros élficos también era una fuerza poderosa. Si se trata de la banda de guerreros élficos, debe ser una fuerza que incluya un caballero élfico. Sí. Eso es correcto. Necesitamos al menos una persona con ese anillo. Ya veo. Un caballero élfico era una fuerza comparable a un caballero de 7 estrellas entre los humanos. Además de eso, había 10 magos y 20 espadachines mágicos. De hecho, con tanto poder militar, valía la pena luchar. Reúnelos inmediatamente. Date prisa. Sí. Entendido. Por orden del barón Snyder, Oliver actuó rápidamente y reunió a los representantes de cada fuerza. Normalmente, el barón Snyder habría comenzado con saludos y habría tenido una conversación tranquila. Pero ahora era diferente. Como todos sabéis, ha comenzado una estampida de monstruos. Si su dirección de avance es esta ciudad, entonces debemos luchar contra ella aquí. La gente reunida se puso nerviosa al ver al barón Snyder ir directo al grano. ¿Qué es esto? Siempre fue así. Independientemente de si estaban nerviosos o no, el barón Snyder continuó hablando a su propio ritmo. Aquellos que presten su fuerza, por favor permanezcan. Y si no lo hace, por favor guíe a los refugiados y muévase hacia el oeste. ¿Al oeste? ¿Dónde en el oeste? No hay destino. Si se produce una estampida o un monstruo de grado de desastre nacional, simplemente debemos ir hacia el oeste. Esa es la regla de supervivencia de Oriente. Ante esto, Lawrence, que estaba al lado del barón Snyder, tenía una expresión sombría. Correcto. Siempre fue así. Siempre lo fue. Así sobrevivió Oriente. Lucharon y lucharon ferozmente para sobrevivir, pero cuando ocurría un desastre al que no podían atreverse a resistirse, siempre lo habían hecho. Enviarían al heredero de la familia y a los jóvenes del feudo al oeste, y el resto protegería el feudo. ¿Luchar y ganar? No. Se trataba de ganar tiempo para aumentar, aunque fuera un poco, la tasa de supervivencia de los niños que habían sido enviados al oeste. A costa de sus propias muertes. Ese era el este. Todo el mundo había perdido el sentido de ello desde que Patrick pasó a primer plano, pero Oriente era originalmente ese tipo de tierra. Una tierra desesperada de supervivencia donde la sangre y la muerte eran parte de la vida diaria. Y ahora, ante sus ojos, estaba el jefe de la familia Snyder, que había protegido esa tierra de supervivencia durante generaciones. No hay tiempo. Incluso si abandonas el feudo, siempre y cuando guíes bien a los refugiados, nadie te culpará. Por favor, decida ahora mismo. Ante las palabras del barón Snyder, los demás se pusieron nerviosos. En ese momento no estaban aquí ni el rey élfico Kiriot ni los 7 sabios. La persona que tenía la capacidad de tomar una decisión arbitraria en una situación de emergencia así era. La tribu Bad Rock permanecerá. Había uno.
el jefe de la tribu Bedrock, Turanta. Aunque había permitido que su hijo Tutan se independizara y liderara a los jóvenes guerreros, seguía siendo el jefe de la tribu Bedrock. Y hice una promesa con el gran guerrero. Ser vecino del feudo Snyder. Sir Turanta. La raza orca no abandona a sus vecinos. Somos guerreros. Lucharemos hasta morir. Gracias. El barón Snyder inclinó la cabeza ante Turanta para expresarle su gratitud. Aunque sus razas eran diferentes, los dos hombres habían vivido uno al lado del otro durante los últimos años. Los orcos protegieron a los humanos y los humanos aceptaron a los orcos como vecinos amigables. En ningún otro lugar del continente se podía encontrar un lugar donde humanos y orcos pudieran emborracharse juntos y cantar con los brazos alrededor de los hombros del otro, excepto en este feudo de Snyder. Y los guerreros de nuestra raza élfica también permanecerán. Dijo el caballero elfo, que participaba como representante de la raza élfica. Su nombre era Peyoraun. Era un caballero élfico como Elione y un guerrero que podía invocar dos espíritus de alto nivel. Naturalmente, había recibido un anillo de Bid de Patrick. De hecho, habría sido muy problemático si se hubiera ido. En esta situación en la que Patrick estaba ausente, la principal potencia militar actual era él, el caballero elfo. Sin embargo, ¿estarás bien? Podrías morir. Ante las palabras del barón Snyder, Peyoraun dijo: si no fuera por Sir Patrick, nuestra raza élfica habría sido destruida de todos modos. Los elfos no son una raza que olvida una deuda de gratitud. Con mucho gusto derramaremos sangre por el bien de la deuda de nuestro clan. Gracias por la buena voluntad de la raza élfica. Y en la Torre de la Verdad, que estaba escuchando esta conversación. ¿Estás diciendo que solo nosotros deberíamos irnos? Pero ni siquiera sabemos la magnitud de la estampida. También somos aliados del feudo Snyder. Y el pionero del Gran Bosque es un proyecto llevado a cabo oficialmente por la Torre de la Verdad, ¿lo has olvidado? Parecía que había surgido un conflicto de opiniones entre los magos que querían retirarse y los espadachines mágicos que querían luchar. El barón Snyder les dijo a los dos: también sería problemático si todos permanecieran aquí. Alguien tiene que liderar y proteger a los refugiados que se dirigen al oeste. Entonces lo haré. Al ver al mago que respondió rápidamente, el espadachín mágico lo miró como si fuera patético y luego dejó escapar un suspiro. Y le dijo al barón Snyder: no es necesario movilizar todas nuestras fuerzas para la escolta de refugiados. También clasificaremos entre nuestro grupo a los que se quedarán y a los que se irán. La Torre de la Verdad. ¿Una participación al 50%? Se decidió más o menos así. Bien. Es posible. El barón Snyder apretó los puños. Los innumerables antepasados del feudo Snyder a lo largo de la historia habían experimentado estampidas o crisis similares. Pero rara vez había habido un caso en el que estuvieran tan completamente preparados como él en ese mismo momento. Incluso el primer barón Snyder, de quien se decía que era un caballero valiente, y la orden caballeresca que dirigía no habrían tenido una fuerza militar más fuerte que el feudo Snyder en ese mismo momento. Por supuesto, se desconocía la magnitud de la estampida. Quizás incluso con este poder militar, podría ser inútil. Sin embargo, este es mi deber. Una familia que había protegido el feudo durante cientos de años de dificultades sin darse por vencida. No podía abandonar ese orgullo en su generación. Asterisco. Los habitantes del feudo, que recibieron la orden del barón Snyder, se movieron rápidamente. Cuando se emitió la orden de evacuación, los residentes al principio quedaron desconcertados. ¿No es más seguro dentro de las paredes? ¿Eso es lo que estaba pensando, ir al oeste sin un plan? Esto no parece correcto. Dudaron. De hecho, era difícil seguir obedientemente la orden de dirigirse al oeste sin siquiera tener tiempo para hacer las maletas. Sin embargo, empaca tus cosas y vete de inmediato. Pero padre. No te preocupes, padre, ni nada, ve rápido. Toma a tu esposa y a tus hijos y vete ahora mismo. Los nativos del feudo Snyder.
Especialmente los ancianos que habían vivido durante mucho tiempo instaron rápidamente a sus hijos e hicieron que sus familias se unieran a la procesión de refugiados. Y en cuanto a ellos mismos. Señor mío, yo también echaré una mano. Por favor, dame algo que hacer. Será mejor que nada. Al verlos llegar a la muralla de la ciudad con una armadura oxidada y torpe, el barón Snyder asintió pesadamente con la cabeza. Sí. También sois hombres del feudo Snyder. El estatus, alto o bajo, era irrelevante. En un momento como este, todos los hombres que habían vivido en esta tierra tomaron esta decisión y actuaron de esta manera. El barón Snyder sostuvo su espada frente a él a la manera de un caballero y dijo: «Es un honor estar contigo. Por favor, siga las instrucciones detrás de los soldados». «Sí. Mi señor. Haremos lo mejor que podamos. Mataremos a todos esos bastardos monstruosos». ¿De dónde sacaban su energía los ancianos, que vivían del apoyo de sus hijos con sus fuerzas agotadas? Fueron desplegados en la muralla de la ciudad, exudando un calor nada menor que el de los jóvenes. Y poco tiempo después, la puerta oeste del muro se abrió y los refugiados se marcharon a través de ella. No hay tantos como pensaba. Había muchos que deseaban quedarse. El barón Snyder gruñó. Si hubiera seguido la férrea regla del feudo, debería haber evacuado por la fuerza a todos los residentes. Pero por mucho que intentara hacerlo, no fue lo suficientemente despiadado como para hacerlo. Y no tuvo tiempo de persuadirlos uno por uno. En lugar de eso, miró a la persona que estaba al frente de la procesión de refugiados que partía. La hermosa mujer que lidera a los refugiados en primer plano. Ella era la mujer que más amaba en el mundo. Ava. Tan pronto como entregó el feudo a su hijo, quiso envejecer con ella en paz. Eso era lo último que deseaba en su vida. Pero así como él era el señor del feudo de Snyder, Ava también tenía su papel de esposa del señor. Llevar a los refugiados a un lugar seguro y, una vez terminado todo, regresar y reconstruir este hogar. Ese era el deber de la señora de la familia Snyder. El barón Snyder cerró los ojos. Y miró a Lawrence que estaba a su lado y dijo: «Me sentiría cómodo si estuvieras al lado de mi esposa para protegerla». «Oh. Mi señora es alguien a quien le irá bien incluso sin mí. Y parece que lo has olvidado, pero hubo un tiempo en el que me llamaban el máximo caballero de la familia Snyder». «Sí. Así es». Antes de retirarse debido a una lesión de un monstruo, Lawrence era un caballero de 3 estrellas y el orgulloso caballero comandante de la familia Snyder. También fue él quien le enseñó la espada al barón Snyder. Lawrence sostuvo una espada larga en lugar de un bastón, sonrió y dijo: «Doar Wite. Todavía puedo manejar unos 10 duendes con facilidad. Contaré contigo». De esta manera se completaron todos los preparativos. En poco tiempo, que no le llevó ni medio día, el barón Snyder se encargó de todo lo que tenía que hacer como señor. Y ahora. ¡Koo! ¡Keoeon! Los rugidos de los monstruos, que se oían junto con el sonido del aplastamiento y la destrucción, se acercaban. Es hora de saludar a nuestros invitados. Había llegado el momento de la batalla. Capítulo 229. Ahora es el verdadero negocio. 2. Estampida de monstruos. Esto fue un desastre con ciertas reglas. En primer lugar, el monstruo que provocó la estampida existe en la parte trasera. A menudo se le conoce como el alfa. La calidad y la escala de la estampida están determinadas por el poder de este alfa. La verdadera naturaleza de una estampida es una migración masiva de monstruos que huyen de un depredador absoluto. Los monstruos que huyen del monstruo alfa crean gradualmente una ola, lo que confirma su escala. Quizás por eso. No importa cuán grande sea una estampida, la calidad de los monstruos en la primera ola que llega cargando al frente no es alta. Mi señor. Es un grupo de duendes y kobolds. Está empezando desde abajo. A excepción de los duendes de alto rango, no hay necesidad de preocuparse. Nunca podrán romper este muro. Sí, señor. Los muros del feudo Snyder fueron construidos mucho más gruesos que los muros convencionales para bloquear monstruos de tipo grande como trolls u ogros.
Naturalmente, no había forma de que algo como un duende pudiera ser una amenaza para este muro. ¡Fuego! Simultáneamente con la orden de Oliver, los soldados sacaron sus flechas. La lluvia de flechas que caía sobre los monstruos era como un desastre para la horda de duendes y kobolds. Estos bastardos. ¿A dónde crees que estás cargando? Soldados sin arcos arrojaron piedras desde la pared para atacar a los monstruos. Los monstruos de nivel inferior, que no tenían forma de atacar el muro exterior del feudo Snyder, no tuvieron más remedio que estar indefensos. Mago duende en la posición de las 2 en punto. Confirmado. Y ocasionalmente, cuando aparecía un monstruo que podía ser una amenaza, una flecha de un guerrero élfico volaba allí sin falta. Las flechas de la raza élfica, que volaban como un rayo de luz con la ayuda de espíritus, suprimieron constantemente los elementos peligrosos. Como resultado de esta matanza unilateral que continúa. ¡Bah! Ganamos. ¿Qué os parece eso, cabrones? ¡Viva el feudo Snyder! Los soldados gritaron con fuertes rugidos. Debajo del muro se amontonaron innumerables cuerpos monstruosos, pero a ninguno se le permitió cruzarlo. Los soldados, llenos de confianza por esta abrumadora victoria, lanzaron vítores. Pero los caballeros veteranos no estaban entusiasmados en lo más mínimo. Está a punto de comenzar en serio ahora. En primer lugar, los monstruos de nivel inferior como los duendes o los kobolds no podían hacerle nada a esta pared. Así que eso ni siquiera era una amenaza. ¿Victoria? No. Esto fue simplemente haber soportado la ola más baja. Se acerca la segunda ola. ¿El tipo? Veo hombres lobo, osos gigantes y también tigres sable. Maldita sea, ¿son monstruos tipo bestia? Oliver apretó los dientes. Ahora habían comenzado a aparecer seres que realmente podían amenazar el muro. Los monstruos tipo bestia con garras afiladas y movimientos ágiles no podían romper el muro, pero podían escalarlo. Cavaban sus garras en los huecos del resistente muro de piedra y trepaban. Soldados estacionados en el muro, tomen sus lanzas. Conserva tus flechas tanto como puedas y cuando se acerquen, lanza piedras, aplastadles la cabeza. Sí, señor. Entendido. Los soldados respondieron fielmente a las órdenes de los caballeros. Y la segunda ronda comenzó de nuevo. ¡Uva! ¡Muere! ¡Coon! La situación había cambiado claramente desde la primera vuelta. A diferencia de los monstruos de nivel inferior que no podían trepar desde debajo del muro, los monstruos que cargaban esta vez tenían la capacidad de trepar el muro. Los soldados utilizaron lanzas largas para apuñalar a los que subían y lanzaron piedras para contrarrestarlos, pero el aspecto de la batalla se había vuelto significativamente más feroz que antes. Especialmente Kang. Una pantera negra con un elegante cuerpo negro corría por la pared en zigzag. Era un monstruo con garras casi del tamaño de pequeñas dagas y una longitud corporal de casi 5 metros. Maldita sea, es un hombre leopardo. Bloquéalo, no dejes que esa cosa suba aquí. Los soldados del feudo Snyder, que conocían a los monstruos, lo sabían. Sabían que se produciría un gran desastre si esa cosa llegara a lo alto del muro. ¡Uva! ¡Muere! Extendieron desesperadamente sus lanzas para mantener al bebé leopard bajo control. Ante esto, la criatura clavó sus garras traseras en la pared, luego levantó su cuerpo y se puso de pie sobre 2 pies, equilibrándose. No estaba simplemente colgado en medio de la pared, se había levantado sobre 2 pies. La criatura, que se puso de pie con asombroso equilibrio y fuerza. Kang. Soltó un grito agudo y agitó ferozmente las garras de ambas manos. Además, las largas lanzas de los soldados que se habían extendido para empujarlo hacia atrás estaban cortadas como pajitas. Keuk. Ese monstruo. Hombre leopardo. Un monstruo raro incluso entre los monstruos humanoides. Incluso en este oriente, llamado un paraíso de monstruos, se podía contar con una mano el número de personas que habían visto a esa criatura. Había 2 razones. Una de ellas era que originalmente era una especie rara. Y la segunda era que la probabilidad de sobrevivir después de verlo era aún menor. Los reflejos propios de la familia felina y la fuerza que abrumaba a un ogro.
garras más grandes que una daga decente. Esta criatura era un monstruo tan poderoso que se ubicaba entre los 5 primeros entre los monstruos humanoides. En términos de un caballero humano, uno tendría que tener al menos entre 5 y 6 estrellas para enfrentarlo uno a uno. Y esa criatura finalmente, Kang, con un rugido áspero logró trepar a la pared. Algunos soldados derramaron sangre de las garras que balanceaba ferozmente tan pronto como se levantó. ¡Quack! ¡Ack! Oliver, cuyos ojos se pusieron rojos al verlo, llegó corriendo con espadas gemelas en ambas manos. Gato bastardo. Oliver A. Un hombre que, solo en términos de habilidad, era el segundo al mando de la Orden Caballerosa del Doble Dragón del feudo Snyder. En términos de nivel, era un individuo hábil que casi había alcanzado las 5 estrellas. Atacó al ver el leopard con los ojos rojos. ¿Sus posibilidades? Difícil. Pero con Patrick y Sanson ausentes, él era el más fuerte de esta ciudad. Por lo tanto, seré tu oponente. Cargó valientemente hacia el Bere Leopard. Kian. El Bere Leopard resistió blandiendo ferozmente sus garras hacia Oliver. Quan. 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 Incluso frente a las espadas gemelas de Oliver, que estaban fuertemente imbuidas de aura, las garras de la criatura no se doblaron en absoluto. No, más bien. Estoy siendo empujado hacia atrás. Los pies de Oliver fueron empujados gradualmente hacia atrás. Fuerza y velocidad. La diferencia en las especificaciones básicas más importantes en una pelea era clara. Además de eso, Kang, la naturaleza salvaje llena de imprevisibilidad, exclusiva de los monstruos tipo bestia. A este ritmo, era difícil incluso aguantar. No sirve de nada. Había entrado con gran vigor, pero ahora que se había enfrentado, empezó a pensar que eso no estaba bien. Pero en ese momento, ¡Puk! Kang. Una flecha de una ballesta que venía de algún lugar se alojó en la espalda del Bere Leopard. Una apertura momentánea. Los ojos de Oliver brillaron. ¡Ah! Oliver blandía sus espadas gemelas como un loco. Chuac. ¡Uva! Sentía que los músculos de su brazo iban a estallar. Sus espadas parecían que se le iban a escapar de las manos. Pero la desesperación por aprovechar este momento hizo que Oliver trascendiera sus límites. Formas de 8 espadas de los dragones gemelos. Cuarta forma, danza salvaje de los dragones gemelos. Una técnica que había aprendido observando. Lo había practicado mucho en secreto. Pero sabía que no estaba a un nivel que pudiera usarse en combate real. De hecho, balanceaba los brazos como si estuvieran a punto de caerse, pero aún así, la velocidad de su espada era demasiado lenta en comparación con Patrick o April. Pero si aprovechara la oportunidad y ajustara cuentas, esta sería la probabilidad más alta en este momento. Pudeudeudeuc. Sus músculos y articulaciones gritaban. Pero las espadas de Oliver no descansaron y lanzó cortes al enemigo. Kang. El Bere Leopard resistió moviendo sus garras hacia atrás con fiereza. Pero la desventaja de haber perdido la iniciativa era demasiado grande. Lo más aterrador de la danza salvaje de los dragones gemelos era que una vez que aterrizaba el primer corte, el segundo y tercer corte continuaban siguiéndolo y profundizando. Con gran perseverancia. Seogeok. Las espadas de Oliver comenzaron a atravesar todo el cuerpo del Bere Leopard, empezando por sus brazos. Se acabó. Solo después de que su espada finalmente salió volando del cuello del Bere Leopard, Oliver detuvo sus espadas. Eok. Hola. Eok. No podía recuperar el aliento. Su temperatura corporal había aumentado hasta el punto en que salía vapor de su cuerpo. Su corazón jadeante sentía que iba a salir de su boca en cualquier momento. No se pudo evitar. Para derrotar a un enemigo más fuerte que él, tuvo que exprimir hasta la última pizca de fuerza. Eso fue una batalla. En ese momento, una persona con una voz familiar se acercó a Oliver y le dijo: «Bien hecho. Oliver». ¿Mayordomo? Estaba el mayordomo Lawrence, a quien Oliver conocía bien.
Lo que más le llamó la atención fue la existencia de la ballesta sostenida en una de las manos de Butler Lawrence. Oliver, con expresión pálida, calmó su respiración y dijo: «¿Fuiste tú quien me ayudó hace un momento, Butler? ¿Quién pelea uno contra uno tan tontamente? En una pelea real, el que muestra la espalda es el idiota». Jaja. El mayordomo era más duro de lo que pensaba. Como se esperaba de un nativo del feudo Snyder. Oliver simplemente se rió. La segunda ola de la estampida fue ciertamente dura y peligrosa. Algunos monstruos treparon el muro y amenazaron a los soldados. Sin embargo, «¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bang!». El fuego es de hecho lo mejor contra las bestias. La magia lanzada al unísono por los magos hizo que las bestias se estremecieran de terror. Algunos de los magos habían abandonado la ciudad liderando a los refugiados, pero todavía quedaban 5 magos. Y... «¡Vamos!». «Sí, señor». Afortunadamente, los 20 espadachines mágicos se habían quedado. Saltaron valientemente desde la pared con sus armas del alma activadas y cortaron en pedazos a los monstruos aferrados a la pared. «Cran, can, Keoeon». No importaba cuán excelentes fueran los reflejos de los monstruos tipo bestia, estaban indefensos ante los espadachines mágicos que atacaban sus espaldas mientras estaban aferrados a la pared. El número de monstruos que subían disminuyó gradualmente y desde lo alto del muro, que había recuperado la compostura, las flechas caían como lluvia. «Acum, fuego de nuevo. Bola de fuego. Bola de fuego». Además de eso, hubo apoyo de fuego ocasional por parte de los magos. Los monstruos tipo bestia que habían abarrotado densamente el área debajo del muro, pero su número ahora se había reducido a menos de 1/3. «Mi señor. Parece que también podremos superar la segunda ola de forma segura». El barón Snyder asintió en silencio con la cabeza. De hecho, las cosas iban bien hasta ese momento. Al enfrentarse 2 veces a las olas de la estampida, los daños en su costado fueron extremadamente pequeños. Si seguimos así. Fue en ese momento. Se acerca la tercera ola. Hay trolls, ogros, minotauros y también ogros de 2 cabezas. Al escuchar el informe del mensajero, la expresión del barón Snyder se desmoronó. Maldita sea. Habían aparecido monstruos de tipo grande. En otras palabras. Ahora es el verdadero negocio. Capítulo 230. Borradlos a todos, 1. La razón por la que el feudo de Snyder pudo luchar en una situación de ventaja abrumadora en la segunda y tercera ola se debió en más del 90% a las murallas de la ciudad. La primera ola era un hecho, e incluso la horda de monstruos tipo bestia de la segunda ola habría sido un desastre terrible si se hubieran enfrentado en una llanura abierta. La razón por la que pudieron soportarlos y bloquearlos fue por los altos y robustos muros que se habían construido. Y ese precioso y excelente muro era Kwan, Ko, Kang, siendo destruido. Los monstruos de tipo grande no treparon las paredes. Intentaron destruirlo golpeándolo con los puños y garrotes gigantes que eran como troncos. La tez de los soldados que estaban de pie en la pared palideció por el poderoso impacto que provocó vibraciones bajo sus pies. «¿Qué están haciendo todos? ¡Fuego! Apunta a la cabeza y dispara». Por supuesto, los soldados en el muro también hicieron lo mejor que pudieron. Dispararon diligentemente flechas para mantener bajo control a los monstruos de tipo grande. Sin embargo, KRRRRRRRRRR. Las flechas ordinarias no podrían ser una amenaza fatal para los monstruos de tipo grande. Sería una historia diferente si uno tuviera la suerte de golpear un ojo, pero por lo demás, las flechas no eran más que la picadura de un insecto. Lo que funcionó aquí fue sílfide o salamandra. Las flechas de los elfos, que podían aumentar su poder y precisión imbuéndolos de espíritus, y la bola de fuego no servirá. Concentrar el poder. Sí, señor. Flecha de fuego. Lanza de hielo. La magia de los magos. Sus ataques tenían suficiente poder para matar incluso a un troll o un ogro de un solo golpe.
Cada vez que estallaba una explosión bajo los muros del feudo de Snyder, los cadáveres de los monstruos se amontonaban. Pero el problema era: maldita sea, ¿cuántos hay? Lanza piedras, tíralos. Había más monstruos aferrados a la pared nuevamente que monstruos muriendo. Y los monstruos tipo bestia que habían sobrevivido también trepaban continuamente la pared. Fue una situación de crisis incomparable a la segunda ola. Y... ¡Mu! Keuk. ¿Un minotauro dorado? Bloquéalo, bloquea a ese bastardo. Un minotauro, aproximadamente una cabeza más alto que los otros monstruos de tipo grande, cargó hacia adelante a 4 patas con su cabeza a la cabeza. Las flechas se concentraron en él, e incluso la magia de los magos explotó, pero... ¡Mu! ¡Kwan! El cuerno de la criatura acabó alojándose en la puerta de la ciudad. La puerta también estaba hecha de madera resistente reforzada con hierro, pero no podía soportar la carga del minotauro, que superaba el poder destructivo de un ariete. Al final, la puerta se derrumbó. La puerta del feudo de Snyder era lo suficientemente ancha como para que los monstruos de tipo grande pudieran entrar fácilmente. La puerta, que se había hecho ancha para permitir el paso de muchos carruajes al mismo tiempo, se convirtió en un veneno en ese momento. En el momento en que el minotauro dorado entró. Guerreros de la tribu Roca Roja, ataque. ¡Bo! ¡Oh! Había guerreros orcos que avanzaban aún más rápido y con más valentía. Al principio estaban estacionados en las murallas, pero el barón Snyder se lo había dicho. El poder de combate de la raza orca no se puede utilizar en las paredes. Por favor, espere frente a la puerta. Duranta había seguido obedientemente las palabras del barón Snyder y, como resultado, eso ahora se había convertido en un movimiento divino. ¡Atac! ¡Bo! Toma esto. El minotauro dorado, que pasaba por la puerta en posición agachada, fue golpeado hasta dejarlo inconsciente por el repentino ataque de los orcos que cargaban. ¡Kwan! ¡Kwan! Todos y cada uno de los golpes fueron de los guerreros de la raza orca, capaces de abollar incluso el acero. Ese ataque estaba haciendo retroceder incluso a un monstruo de tipo grande, y a un monstruo de tipo grande que había evolucionado para convertirse en una dimensión más fuerte. ¡Guau! ¿Eran tan fuertes esos viejos? ¿No eran guerreros retirados? Los que vieron la escena chasquearon la lengua. De hecho, esto fue un malentendido. Era cierto que todos los jóvenes guerreros de la tribu Roca Roja habían seguido a Tután. Los que permanecieron aquí eran orcos que se habían retirado del frente, equivalentes a los humanos de entre 50 y 60 años. Para los humanos, era una época que ya había pasado su mejor momento. Pero los orcos eran diferentes. ¡Bo! Empújalos de vuelta. El periodo de senescencia de los orcos es extremadamente corto. Si la prima física de un humano es de aproximadamente 10 a 25 años, la prima física de la raza orca es de al menos 50 años. Su esperanza de vida en sí no es muy diferente a la de los humanos, pero como raza de guerreros, sus cuerpos no envejecen a menos que estén al borde de la muerte. Son una raza que vive aproximadamente el 80% de sus vidas con un cuerpo en su mejor momento. Los que estaban aquí no eran orcos al borde de la jubilación debido a la vejez. Más bien, eran los mejores guerreros que habían acumulado experiencia de combate al sobrevivir décadas de lucha en el gran bosque. ¡Puk! ¡Lo tengo! ¡Humo! Un guerrero orco finalmente logró una gran hazaña. Sin perderse el momento en que la cabeza del minotauro dorado fue bajada después de que le golpearan la rodilla, cargó valientemente hacia adelante y le clavó su espada de piedra en el ojo. El minotauro dorado gimió de dolor y estaba a punto de balancear su mano, pero los otros orcos no solo estaban mirando. Empuja Dit. ¡Bo! ¡Muere! Todos los demás orcos cargaron para cubrir a su camarada que había llegado a un punto vital. Y el orco que se había subido a la cabeza de la criatura sacó su espada de piedra y también apuñaló poderosamente el otro ojo. ¡Kwajik! ¡Humo! El minotauro dorado dejó escapar un grito doloroso y finalmente se retiró. Y los guerreros orcos se quedaron vigilando la puerta y gritaron fuerte. Mientras estemos aquí nadie podrá pasar por esta puerta.
Luchad sin preocupaciones, humanos. ¡Bo! ¡Oh! Al ver a los guerreros orcos gritando en señal de victoria, los humanos sonrieron. Ese maldito Bo es realmente. Pero es muy tranquilizador en este momento, ¿no? Tienes razón en eso. De hecho, una de las quejas más comunes en el feudo de Snyder era, por favor, hagan que los orcos dejen de decir tonterías. Es demasiado ruidoso. Cuando eran felices, Bo. Cuando estaban enojados, Bo. Solo Bo. Normalmente muchos humanos se quejaban de esto. Pero parecía que a partir de hoy el número de esas personas disminuiría significativamente. Bo. Llegó al punto en que incluso los humanos empezaron a imitarlo. Asterisco. Las actividades de los orcos no se limitaban solo a proteger la puerta. También salieron por la puerta y atacaron activamente a los monstruos de tipo grande. Por supuesto, no importaba cuán fuertes fueran los orcos, una pelea contra cientos de monstruos de tipo grande era peligrosa. Sin embargo, no eran los únicos aquí. Fuego, sigue disparando. Tenemos que cubrir a los guerreros orcos aunque sea un poco. Nos faltan flechas, trae más. Los soldados dispararon diligentemente flechas desde lo alto del muro. Sus flechas tuvieron poco efecto en los monstruos de tipo grande, pero las flechas utilizadas por los elfos eran una historia diferente. Sus flechas, que utilizaban espíritus, tenían suficiente poder para volar las robustas cabezas de los monstruos de tipo grande. Y nosotros también vamos. Sí, señor. El poder de los espadachines mágicos que volaban libremente en el cielo brillaba incluso en ese momento. Eran como abejas picando a un oso. Volaron libremente por el cielo y atacaron a los monstruos de tipo grande. No retrocedas, este es el punto de inflexión. Protejamos nuestra ciudad. Oh. Todos nos volvimos uno para superar esta crisis. Desesperadamente. La tercera ola de la estampida fue peligrosa. La puerta estaba rota y también había grandes grietas en las paredes. Pero los guerreros orcos lucharon valientemente, y los espadachines mágicos y los arqueros élficos actuaron brillantemente, por lo que pudieron aguantar de alguna manera. Cuando el número de monstruos de tipo grande se redujo a menos de un tercio. Señor mío, se acerca la cuarta ola. Cierto. ¿Es eso así? El barón Snyder se mordió el labio con fuerza. Había adivinado que la tercera ola no era el final. Porque no se había visto al monstruo alfa que instigó la estampida. Así que no bajó la guardia. Pero por otro lado, ¿podemos resistir? Era peligroso. La puerta estaba rota, los muros estaban al borde del derrumbe y, fundamentalmente. Jo. Ven si te atreves. Malditos bastardos. Maldita sea. A diferencia del espíritu de lucha visible en sus rostros, el barón Snyder frunció el ceño al ver a los soldados con las piernas temblorosas. Todos están exhaustos. Los soldados ordinarios ya estaban exhaustos, habiendo agotado toda su resistencia en la dura batalla. Incluso los espadachines mágicos, famosos por su eficiencia en el combate, parecían cansados mientras bebían agua en la pared y recuperaban el aliento. Los magos, además de la fatiga física, habían consumido mucho maná y poder mental y habían entrado en un estado de meditación. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero tuvo que asumir que no habría apoyo mágico hasta que se recuperaran. Y el que sufrió más daños fue. Señor Turanta, entra al castillo ahora. Todavía estoy bien. Turanta respondió con voz atronadora, pero el barón Snyder se mordió el labio con fuerza. Turanta y los otros guerreros orcos estaban cubiertos de sangre roja, y solo alrededor de la mitad de ellos estaban de pie sobre sus propios pies. Esto es peligroso. Si la cuarta ola llega ahora, los guerreros orcos no durarán ni 10 minutos. El barón Snyder se mordió el labio con fuerza. Domnule a. Sí. Mi señor. Oliver, que había llegado tras recibir la orden del barón Snyder, respondió con precisión. Lidera la orden caballeresca, cubre a los guerreros orcos y haz que se retiren. Sí. Entendido. Un ser humano común y corriente los habría abandonado. Los habrían dejado sin importarles si los orcos,
que no eran sus propios súbditos ni de la misma raza humana, morían o no. Hace mucho tiempo, los orcos eran blanco de desprecio y odio hacia los humanos, hasta el punto de que no eran clasificados como una raza sino como monstruos. Pero para el barón Snyder, los guerreros orcos eran vecinos confiables y aliados firmes. Abandonar primero a esas personas era impensable para él. Por eso estaba enviando la orden caballeresca afuera para traerlos. Las paredes se están desmoronando, pero aún así es 100 veces mejor que nada. El juicio del barón Snyder fue correcto. Sin embargo, eso también dependía del oponente. La cuarta ola ya está en marcha, maldita sea. Una maldición escapó de la boca del explorador. Pero el pueblo no podía culparlo. Y por una buena razón. Wyverns, gárgolas. Maldita sea. También hay un dragón de tierra. En la cuarta ola había monstruos de tipo volador. ¿De qué servían ahora las paredes? Una cosa sería si pudieran concentrarse solo en el cielo, pero todavía quedaban monstruos de gran tamaño en el suelo. Además de eso, lo más problemático fue la existencia del recién unido dragón de tierra. Ese monstruo, que caminaba lentamente por el suelo con la apariencia de un cocodrilo gigante, era miembro de la raza de los dragones, aunque estaba abajo. No se podía comparar con un dragón real, pero el enorme dragón de tierra, con su gran peso y una longitud total de más de 30 metros, era un monstruo de grado de desastre nacional. ¿Esa cosa es el alfa? El barón Snyder supuso que el dragón de tierra era el monstruo alfa. Eso fue un lado positivo. En primer lugar, significó que esta cuarta ola fue la última ola de la estampida. Y si ese fuera el alfa, podrían lidiar primero con el dragón de tierra para hacer que los otros monstruos se retiraran. En una estampida, si se combate al monstruo alfa, los monstruos reunidos seguramente se dispersarán en todas direcciones. Entonces, si se enfrentaban primero al dragón de tierra con un ataque concentrado, había una pequeña posibilidad de victoria. Todas las fuerzas. Kuon. Fue en ese momento. Un fuerte paso que sacudió la tierra interrumpió las palabras del barón Snyder. Y algo se reveló lentamente, destruyendo a voluntad la densa jungla más allá del gran bosque. Kuon. 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 Con cada paso más cerca, lo que lentamente se revelaba desde más allá del horizonte era HY. Hidra. Maldita sea. Fue desesperación.